Le damos la bienvenida a Susana Mangana. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal, Ana María? Bueno, encantada de reencontrarme contigo. Hacía ya un tiempito que no podíamos coincidir por razones también mías de viaje al exterior y bueno, contenta de estar de regreso en el país y aquí en los estudios de Televisión Nacional. Susana, el tema de la migración y el problema de la migración en Europa sigue estando muy presente. Sí, a ver, hay como que distinguir dos planos, ¿no? Por un lado, los gobiernos son muy conscientes de la realidad que les toca ahora trabajar. Hay una batería de medidas, sobre todo sociales, pero también de políticas migratorias, mires para donde mires, es decir, desde Francia, Bélgica, Alemania, España, que son los países que siguen recibiendo a la mayoría de los que llegan a Europa, que cada vez son menos, y eso hay que explicarlo. ¿Por qué llegan menos inmigrantes a Europa? Pues porque Europa también ha firmado acuerdos y convenios, algunos muy en entredicho, con Turquía, con países que son esos países que luego son desde donde parten los migrantes, que no quiere decir que el grueso de los inmigrantes que lleguen vienen de Libia o vienen de Turquía, sino que allí tenemos la concentración mayor de esas personas que esperan y ansían llegar al viejo continente, a lo que es la búsqueda de un mejor futuro, de un dorado, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Pero también tenemos que distinguir eso de lo que es el discurso en la calle, de lo que siente el ciudadano medio. Yo percibo que todavía en Europa hay un temor a la inmigración porque sobre todo se la percibe como una inmigración pobre, gente que viene a buscar trabajo, que viene a buscar amparo, muchos subsaharianos, es decir, personas con otro color de piel, con lo cual esa desinformación, el desconocimiento de lo que es el continente africano, de las diferentes culturas, de los potenciales también que pueden traer estas personas, porque siempre el europeo cree que vienen a buscar dinero, que le vienen a sacar trabajo, lo cual es algo que me preocupa que también se instale ese tipo de narrativa aquí en Uruguay, ¿no? Pero ese es dos caminos diferentes, las políticas existen, claro, y el discurso popular es otro. Sí, es como complejo porque primero el accionar de las grandes potencias, sí, en todos esos países que hace que estos países se hayan vuelto lugares en las cuales no se puede vivir. Claro. Un ejemplo, ni que hablar, que Siria, claro, y el papel de las grandes potencias. Claro. Y después, me parece el otro concepto, y que está vinculado también con la construcción del relato, de un relato, y es, el problema no son las políticas económicas, las políticas sociales, no, el sistema en el que vivimos, la injusticia social, no. El problema es el inmigrante que me viene a sacar a mí. Claro, claro. Por eso es muy difícil, pero yo entiendo que a pesar de que sea difícil hay que subsanar y hay que evitar esos relatos tan sesgados. Y por eso decía yo que no quiero que se importe ese tipo de relato y de narrativa aquí en Uruguay en momentos en que también el país está recibiendo la inmigración, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Sabemos que vienen cubanos, dominicanos, también venezolanos y por supuesto que necesitan y trabajan en la sociedad uruguaya. Y bueno es que sea así, pero hay que entender que en Europa hay otro tipo de tinte también que tiene que ver con el fenómeno del Islam, es decir, la gente tiene temor también a nuevos atentados. Esta semana hubo un atentado en Francia, otra vez en Estrasburgo, entonces son personas que luego la prensa tilda de lobos solitarios, que ya sabemos que nunca son tan solitarios, pero este es otro fenómeno que está ocurriendo hoy en Europa y que estoy en condición de poder explicar a los televidentes de nuestro canal, sí, que es el de la radicalización. Sí, me contabas que participaste, sí, en París, sí, de un seminario en realidad fue en Madrid. En foro, en la que hablaban precisamente de cómo el fundamentalismo empieza a captar, por ejemplo, a reclusos. Esto está muy estudiado. España tiene una gran tradición por lo que fue la lucha contra la banda organizada de ETA, hoy ya bajo mínimos y que ha depuesto las armas, pero en su momento, pues, buen trabajo que le dio también al Ministerio de Interior y de Justicia en España, con lo cual las penitenciarías en España sí tienen protocolos de actuación para poder detectar qué personas están sufriendo o viviendo o están transitando lo que ellos llaman la radicalización, un proceso de radicalización. Eso ocurre tanto en España como en cárceles de Francia, también en Bélgica. En España el número exacto de personas que están tipificadas en 3 categorías, A, B y C, según la peligrosidad, son 252 personas. Esa cifra varía en Bélgica porque no están de acuerdo las estadísticas que manejan desde las penitenciarías, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, pero oscila entre las 286 personas y 432
internos que estarían ya en lo que ellos, en Bélgica hay 4 categorías, que no se trata de estigmatizar, esto es importante tenerlo en cuenta, no se trata de clasificar a la persona y decir terrorista o filoterrorista, sino que son personas que han demostrado querer estar aparte del grupo de internos, querer exigir otro tipo de trato diferente al que los musulmanes que están en la cárcel se les brinda. De hecho, tienen sus cultos dentro de la cárcel, sus visitas programadas con líderes religiosos, pero estas personas que ya están en ese camino a la radicalización evitan hablar con ese imán porque no lo consideran un interlocutor religiosamente hablando válido, con lo cual hay toda una serie de protocolos que ellos van viendo y sobre todo entrevistas con las personas para darse cuenta que esa persona busca la redención, y aquí está el punto interesante. Y fíjate a dónde te voy a llevar, Ana María. ¿Os acordáis todos seguramente de Diab Jihad, el ex recluso de Guantánamo, que no sabemos dónde está, en paradero desconocido, que tantas veces intentó salir del Uruguay teniendo una condición física que era difícil, por lo menos, y complicada para ese tipo de viajes tan azarosos? Yo creo que estaba en ese proceso de búsqueda de esa redención, es decir, son personas que han experimentado pues no solo dolores, pérdidas familiares muchas veces, pero en el caso de Francia y de España y de Bélgica se sabe que muchos de estos jóvenes, hablo de Francia porque tenemos el atentado de este joven de 27 años que había tenido muchas condenas como crimen, digamos, como criminal normal, es decir, de atraco, normal no es la palabra que quiero usar, como un criminal, un delincuente común, que se le dice, ¿verdad? No vinculado a terrorismo, sino atracos, robos, falsificación de tarjetas, todo ese tipo. El delito común. El delito común, exactamente, no normal, sino común. Entonces, estas personas luego buscan la redención, buscan redimir sus pecados y encontrarse con su Dios, que sigue siendo Alá, como diciendo, bueno, ahora voy a portarme bien, pero elijo el camino del salafismo, que es una visión en blanco y negro, sin medias tintas, sin matices, y esto está preocupando a nivel de políticas para las penitenciarías europeas, porque una cosa es el seguimiento de estos internos dentro de la cárcel, algunos pueden ser reconducidos a tiempo, pero también hay que pensar que como hay un Estado de Derecho vigente, estas personas van a salir de la cárcel en algún momento, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen que tener un plan de reinserción social que evite que tengan que volver al mismo barrio, juntarse con la misma gente, con los mismos líderes, porque estas personas muchas veces se radicalizan a través de la cárcel porque están en contacto con otros líderes que están en la cárcel también o en distinta penitenciaría, pero que a través de correo, a través de mensajería de móviles, a través de visitas, consiguen ir buscando a estos jóvenes adeptos y enseñándoles un camino para agradar a Alá, que claramente no es lo que el Islam prescribe. Insisto mucho en esto a riesgo de que mucha gente crea que yo tengo algún tipo de ánimo de defender al Islam a cualquier precio, y no es así. Estamos hablando de más de 1.600 millones de personas ya en el mundo, difícilmente podemos, sin incurrir en groserías, ¿verdad?, y en simplificaciones muy gruesas, de que todos los musulmanes tienen una beta o un ADN cargado con la violencia. Con el terrorismo. Pero hay otro proceso de radicalización también que preocupa en Europa, no solo el de los musulmanes o los conversos, pero en general son muy pocos los conversos que todavía tenemos, no hay una masa crítica importante, ni siquiera en Bélgica, pero lo que sí preocupa es cómo se van a reinsertar, qué plan de desradicalización, ya la palabreja se las trae, ¿verdad? Pero todo esto está preocupando y pude trabajar con Guardia Civil, con también autoridades de penitenciarías de España, representantes del gobierno de Bélgica, académicos estadounidenses. Un detalle, el estadounidense fue muy cortito y fue muy cómico porque dijo, déjenme explicarles, él quedó para la tarde en el seminario y dijo, Ana María, déjenme explicarles lo que está haciendo Estados Unidos en materia de prevención de la radicalización. Absolutamente nothing, dijo, nada. O sea, no hay plan, y a Trump no le interesa tener un plan, porque dice, ¿eres terrorista o filoterrorista? Te manda a una cárcel de máxima seguridad totalmente aislado, no tienes cómo estar en contacto con ningún otro ser humano, con lo cual no vas a poder radicalizar a otro. Nos gustará más o menos, pero es el método que han elegido, que por otra parte sospechábamos que podía ser así en Estados Unidos. Eso no se puede hacer ni en Bélgica, ni en Francia, ni en España. No es el accionar europeo ese, ¿no? Pero el otro que interesa y tiene que ver también con los inmigrantes es el auge de la extrema derecha, la radicalización de internos que van también a por más en ese discurso de, bueno, tenemos que defender nuestro país, nuestra cultura, nuestra identidad.
aunque todo el mundo hable de cultura y no sabemos de qué cultura quieren hablar, porque a mí no me representarían como española aquellos que dicen España solo para los españoles, porque me parece que puede ser, y de hecho tenemos. ¿De qué cultura no estamos hablando? Tienes hijos de uruguayos en Barcelona que son también españoles, tienes nietos, hijos de peruanos, ecuatorianos que también tienen derechos en el país, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esa visión binaria no nos hace bien, en blanco y negro, ¿verdad? Pero es una preocupación. En Europa hoy la preocupación es que sigue siendo la inmigración. Las cárceles se están convirtiendo en un lugar ideal para captar y para radicalizar a personas. Sobre todo preocupa esta radicalización hacia el Islam, pero sigue después siendo convertidas menor. Al terrorismo, los neonazis, es decir, las personas de extrema derecha. Por eso es importante que aquí en Uruguay también no importemos este modelo de sociedad, no miremos todo con color rosa, con el prisma de, bueno, vamos a decir las mismas cosas en Europa, porque la idiosincrasia del pueblo uruguayo, el argentino, es diferente, la problemática es diferente, pero nunca debemos ver al inmigrante como un potencial delincuente. La inmensa mayoría de personas que emigra lo que busca es un futuro mejor, insertarse, cumplir con las leyes del otro país, trabajar, aportar. Lo saben bien, tenemos un país afuera. Exactamente, entonces por eso es importante informarse cada vez más. Más de 500.000 uruguayos viven en Argentina. Ana María, tú sabes muy bien en esto de los medios, necesitamos cada vez más leer muchos portales, muchos medios de prensa para no tener solamente una ideología, porque siempre se cargan las tintas hacia un lado, hacia el otro. Entonces, lo que es importante es que el ser humano comprenda que esta es la dinámica del siglo XXI, que las migraciones van a continuar existiendo y no es menor lo que dijiste de las potencias. Si no queremos inmigrantes, tienen que terminar con la guerra en Yemen, la guerra en Siria, y sigo diciendo lo mismo tantos años después de iniciada la guerra en Siria. El 86% de los refugiados del mundo no llega a Europa, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, que no tiemblen. Llegan a países como Kenia, como por ejemplo Egipto, o como por ejemplo Jordania, Turquía, Libia, Mauritania. Quedan varados en países en vías de desarrollo y a veces en países que están viviendo su propia crisis, como es el caso de Libia. Entonces, si no queremos que lleguen más inmigrantes, tenemos que decir a nuestros gobernantes, inclusive en Uruguay, por más pequeño que sea, pero es un país que vota y vota en foros multilaterales importantes, fue uno de los que ocupó un asiento no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estos temas se trabajaban todos los días durante esos 2 años que estuvo Uruguay, me consta. Entonces, tenemos que decir a los gobernantes como Trump, por favor, no nos digas que el príncipe heredero de Arabia Saudí es un aliado. ¿Aliado de quién? De sus negocios personales, de su familia, pero no del mundo occidental y de nuestros valores. Un día sí, otro también veo en las redes sociales, yo sigo bastante al país de Madrid, las críticas a España porque... Por la venta de armas. Por la venta de armas. Pero claro, la venta de armas viene porque Arabia Saudí presiona, la venta de armas decimos para Arabia Saudí, que luego las usa en la guerra de Yemen. La catástrofe humanitaria más grande que hemos tenido que lamentar en tiempos modernos, y no se nos mueve un pelo. ¿Por qué? Pues porque son musulmanes, son negritos, son muy de color, ¿verdad? Hay que decirlo así, parece que estoy ridiculizando, pero es así, la verdad. Y Susana, además una cosa, ¿no? En el caso, creo que no, en el caso de Uruguay, bienvenidos los migrantes. Hace 15 días la demógrafa Wanda Cabela daba una entrevista y decía, es sorprendente la caída de los nacimientos en el país. Y no es solo por un dato que es muy positivo, que es la caída del embarazo adolescente, que eso es un dato muy positivo. No, hay una caída de los nacimientos en Uruguay. Bienvenida la cantidad de gente que se venga a vivir a Uruguay. Es que la persona no es el problema, la gestión de cómo conducir un país donde llegan personas diferentes con culturas, si se quiere, en el caso de los centroamericanos no puede ser tan diferente, pero tienen sus cuestiones, ¿verdad? A mí lo que me parece es que eso todo es un aporte muy positivo. Altamente positivo. Pero vuelvo a decir lo que tú dijiste de las potencias, no podemos tener esta hipocresía que reina donde nos dicen que Arabia Saudí, como compra muchas armas a Estados Unidos o le compra armas a España y además le compra también fragatas que se están fabricando en los astilleros de Cádiz, en el sur de España, una zona deprimida. Tradicionalmente Andalucía siempre ha tenido más alta tasa de empleo que en el País Vasco o Cataluña. Entonces, a mí me parece que todo esto es atendible, pero tenemos que entender también por qué después estas personas tienen que huir de países donde hay guerra, conflictos étnicos, donde hay persecución política, donde no hay libertad de expresión. Y si eso lo queremos para nuestro pueblo, tenemos que ser correctos y éticamente también profesionales nosotras y decir, los derechos humanos son eso, derechos de todos los humanos, y tan humano es uno que viene de Kenia como alguien que viene de Centroamérica o de Uruguay y España, ¿no?